Hola, buenos días. Estamos en el edificio departamental del campus de Vitálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos para entrevistar sobre la crisis actual a don Luis Ayala Cañón, licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático del Departamento de Economía Aplicada de esta misma universidad desde marzo de 2009. Don Luis Ayala fue, entre los años 2005-2009, director adjunto del Instituto Español de Estudios Fiscales. Actualmente trabaja como profesor en la URJC, pero también ha desempeñado cargos en otras universidades como la de Castilla-La Mancha, Complutense y Autónoma de Madrid. Hola, buenos días. Somos alumnas de ADE y Publicidad, preocupadas por la crisis actual y por ello nos ha llevado a entrevistarle a usted, ya que sabemos que tiene experiencia en esta materia. Si en algún momento siente que alguna pregunta le incomoda o siéntase con total libertad para no contestarla. Muy bien. Bueno, pues primero queríamos saber cuáles son las motivaciones que le han llevado a usted a estudiar economía. ¿A estudiar? Pues bueno, después de tantos años pues no las tengo muy claras. Lógicamente, pero bueno, me imagino que empezaría a estudiar economía como la mayoría estudiáis, pues hay una motivación muy directa a veces de cambiar el estado de las cosas, otras veces no tenemos una idea muy clara de qué hacer, pero bueno, a mí me gustaban mucho algunas materias, historia, sociología, que veías antes de empezar una carrera y creía que en economía las iba a desarrollar. ¿Y se siente realizada con el trabajo que actualmente desempeña? ¿Como profesor universitario? Sí. Bueno, os contaría muchas cosas buenas y alguna mala. En general pesa más lo bueno que lo malo. Es un mundo muy singular, donde tienes mucha libertad, también muchas posibilidades de darte muchas cargas a ti mismo, pero en general es un mundo muy apreciado por los que en la vida piensan que mejor dirigírtela tú que a que te la dirijan otros. Con respecto a la crisis, ¿a qué cree usted que se debe? Una pregunta muy compleja, porque si tuviéramos un diagnóstico muy certero, probablemente algunas de sus manifestaciones más crudas pues las evitaríamos, ¿no? La verdad es que es una mezcla de cuestiones muy diversas, que están muy estudiadas, sobre todo tiene un origen financiero, pero que en el fondo también lo que hemos visto con el paso del tiempo es una manifestación de debilidades competitivas muy grandes de la mayoría de los sistemas económicos. Una mezcla de factores financieros primero y de factores estructurales después. ¿Y cree usted que está relacionada con las políticas de gobierno que se han llevado a cabo? Bueno, la verdad es que es una crisis, la crisis es una crisis global. Entonces, al ser global, hablar de responsabilidades públicas es difícil, ¿no? Porque pocos gobiernos tienen márgenes para incidir sobre su propia economía en este contexto global. Pero sí es verdad que los gobiernos pudieron hacer mucho más en determinados momentos en algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si la crisis tiene un origen, como estaba diciendo, fundamentalmente financiero, se creyó durante mucho tiempo que dejar algunos mercados muy poco regulados o muy desregulados iba a llevar a alcanzar un equilibrio sin problemas, y luego hemos visto que no es así. Y hay muchas otras cosas que se podrían haber hecho ciertamente mejor. Según dicen los economistas, esta crisis era previsible, pero ¿por qué cree usted que no se ha podido evitar? Bueno, pues yo recuerdo un artículo que estuve trabajando con mis alumnos y mis alumnas de Hacienda Pública, en el que veíamos un texto de Krugman, el último premio Nobel de Economía, y en él se decían cosas muy interesantes. La verdad es que hay cosas que no sabíamos. Yo creo que nadie era capaz de anticipar una crisis tan virulenta, pero sí hay otras cosas que podíamos anticipar. Llevábamos mucho tiempo con mercados crediticios pues muy relajados, con una expansión muy descontrolada, tipos de interés muy bajos, tipos de interés que en términos reales eran negativos, ¿no? Y pues un impulso colectivo hacia endeudarnos más, consumir más, etcétera, ¿no? Sí que había señales, pero no estaban muy claras. Según hemos podido comprobar, usted ha publicado diversos escritos acerca de la distribución de la renta. ¿Cómo podría explicar que la crisis haya afectado más en determinadas regiones, como por ejemplo Andalucía? ¿Tú eres andaluza? No. Sí, bueno, hay más países, a grupos de población, ¿no? La crisis es, como te decía, la suma de muchas cosas, procesos económicos, procesos demográficos, procesos sociales, ¿no? Entonces, dependiendo de esas estructuras productivas y demográficas, es normal que haya colectivos de población, sectores productivos o comunidades autónomas que están sufriéndolo más, y depende mucho de la estructura productiva. Había comunidades autónomas, las hay, que tienen un tejido industrial más sólido, incluso de servicios, el País Vasco, Navarra, en cierta medida pues todavía Madrid, con matices, ¿no? Y otras que han hecho descansar el crecimiento pues en un modelo productivo muy frágil, servicios muy poco cualificados, mucho peso de la actividad de la construcción,
y es lógico que cuando esos sectores entran en quiebra generalizada, estas regiones pues lo sufran mucho más. ¿Y cuáles cree usted que son los factores que han llevado a que España sea uno de los países más afectados? Pues son un poco los que te decía ahora para este análisis más global de algunas diferencias por sectores y comunidades, ¿no? España tiene una economía mucho menos competitiva en todos los aspectos de los que podríamos hablar que la media europea, ¿no? Es una economía, como todos sabemos, en la que había pesado de manera extraordinaria el sector de la construcción, ¿no? Que había arrastrado mucho el empleo, había arrastrado también a otras industrias y a otros sectores productivos y a otros servicios, ¿no? Lógicamente, cuando se derrumba el sector, pues se viene abajo buena parte de lo que había sido el crecimiento económico en España. Además, había estado apoyado en factores relativamente frágiles o de baja productividad, una llegada de inmigración a bajo coste muy visible, muy pronunciada, ¿no? Empresas que han ganado cuotas exportadoras pero que todavía presentan bajas dosis de innovación, muchas circunstancias. ¿Cuánto cree usted que va a durar esta crisis? Qué pregunta más difícil, ¿no? La verdad es que yo creo que no lo sabe ni el ministro de Economía, ni el presidente del Gobierno, ni la oposición, ni siquiera los principales servicios de estudio que hacen estimaciones para la economía española, ¿no? Estos nos dicen que puede que a final de año salgamos de la crisis o de la recesión, ¿no? Pero es verdad que depende mucho de cómo miramos la crisis, porque hay aspectos de la crisis que van a durar muchos años, temas de desigualdad, pobreza, desempleo, ¿no? Aunque mejore el Producto Interior Bruto, no tenemos nada claro que recuperemos los niveles de empleo que teníamos hace 2 años, pues hasta dentro de 10 o más años. Y según su experiencia en el Instituto de Estudios Fiscales, ¿cuáles son las medidas que usted aplicaría para resolverla? Bueno, esto es una pregunta muy política, o de política económica, ¿no? Pues hay un cierto consenso en que hay políticas que podrían funcionar mejor para todas las economías, y especialmente para la economía española, aunque también hay mucha controversia sobre la intensidad en su aplicación, ¿no? Parece claro, o al menos también nos lo dice Krugman, que es una persona que hay que respetar por muchas cuestiones, que los estímulos fiscales, sobre todo los estímulos a través del gasto público, deberían prolongarse para que la economía española se revitalizara, ¿no? Lo que pasa es que eso exige sacrificios importantes, o más endeudamiento, que es poco sostenible, como bien sabéis, o subidas de impuestos que son poco digeribles social y electoralmente. Lo que pasa es que la economía española solo se va a recuperar globalmente si se recuperan los niveles de empleo. O sea, habría que articular medidas que, como fuera, ya sean cambios legislativos, mayor gasto público, reforma de la acción colectiva, que creara más empleo. Sin más empleo no va a haber más recaudación y no va a haber más tirón del consumo y otros elementos. Pues muchas gracias por su colaboración. Pues nada, un placer. Que sigáis bien. Gracias. Hasta.